Bienvenidos, chicas de fe, hermanos que nos están sintonizando a esta hora de la noche. Vamos a esperar a que además chicas de fe y más hermanos puedan conectarse a la transmisión para que podamos dar inicio a lo que el Señor nos quiere hablar. Me presento, les saluda nuevamente Mercy Olmedo. Teníamos ya unos días de estar un poquito ausentes en esta plataforma, pero el Señor nos permite nuevamente estar para alabar su nombre y hablar de su palabra. Pueden compartir el video si gustan para que llegue a más personas. Comentarles que como Ministerio Chica de Fe tenemos un nuevo horario para las transmisiones. En este caso, los días viernes hablamos acerca y bajo el programa de series juveniles, así que vamos a estar hablando de la palabra del Señor todos los viernes a las 8:30 de la noche. Antes los hacíamos a las 3 de la tarde. Pero el objetivo acá es de que se conozca más la palabra, que llegue a más personas. Y eso es posible, claro, buscando las herramientas como por ejemplo cambiar el horario, pero también parte de mucho de ustedes que nos puedan ayudar a compartir cada enseñanza que se da en diferentes programas que el ministerio maneja a lo largo de la semana. Así que pueden compartir el video para que todos juntos podamos dejar que el Señor nos hable en esta hora de la noche. Gracias a todos los que ya se han estado conectando. Créanme que reservar un pequeño tiempo de su noche, unos poquitos minutos de su tiempo, va a valer la pena si es cuando Dios les quiere decir algo. Así que vamos a dar inicio para no dejar que el tiempo nos apremie. Y quiero que ahí donde está usted, hermana o hermano que nos está sintonizando a esta hora, quiero que cierre sus ojos y pueda decir: amantísimo Dios y Padre Celestial soberano, te damos gracias, oh Dios, porque eres tú el que nos permite estar a esta hora, reservando muchas distracciones, Señor, evitando, oh Dios, que muchas de nuestras cosas diarias nos consuman el tiempo, porque queremos hablar de tu palabra, porque queremos, oh Dios, que tu nombre sea exaltado y que tú en esta noche nos puedas hablar conforme a las necesidades de cada corazón. Hoy, Padre, bendice a cada hermano, cada hermana que ha dispuesto de su tiempo para que seas tú, oh Dios, el que les hable en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos. Por si no estaban cuando yo me presenté, les saluda Mercy Olmedo, servidora del Ministerio Chica de Fe. Y vamos a hablar ahora, bajo el programa de series juveniles, con el tema la perfección en el cristianismo. Vuelvo y repito, la perfección en el cristianismo. Y si tiene su Biblia por allí, ya no sé si la tenga en su teléfono o tal vez la tenga así en físico, pero quiero que vayamos todos juntos al libro de los Salmos, capítulo 25. Todos en el libro de los Salmos, capítulo 25, vamos a estar hablando unos pequeños minutitos acerca de la perfección en el cristianismo. Espero que ustedes busquen conmigo las lecturas para que podamos entender un poquito más lo que el Señor nos quiera decir. Salmos capítulo 25, versículo 4 y 5, yo se los leo y dice el versículo 4: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Cuando se me asignó este tema de la perfección en el cristianismo, yo dije, es un tema bastante difícil, no quizás de redactar o de buscar en la Biblia, sino de poder hablarlo. Y quiero centrarme primero en algo. Cuando nosotros queremos hablar de la perfección en el cristianismo, creo que tenemos que entrar primero en un contexto. No podemos entender en qué se basa precisamente la perfección en el cristianismo si no lo vemos a través de los ojos naturales con los que lo ven las personas. Y yo quiero hacer bastante énfasis en esto. Miren, hay mucha presión social e interna para todos los que somos cristianos. Cuando hablamos de una perfección en el cristianismo, creo que ustedes pueden observar aquellas cualidades que las personas aluden a las personas cristianas, que deben de orar, que deben de ir a la iglesia, que no deben de escuchar música secular, que no deben de decir malas palabras, y está bien. ¿Qué es a lo que yo voy? Cada uno de nosotros tenemos una percepción de lo que es ser perfecto en el cristianismo. Todos tenemos quizás una idea de qué es, y podemos decir, ese hermano
es perfecto su andar cristiano. Ese hermano de verdad se desenvuelve muy bien como un cristiano. Y cuando hablamos de perfección, hermanos, quiero que usted entienda cómo el mundo lo ha interpretado y empiezan a atacar a los cristianos porque naturalmente y erróneamente también se nos ha categorizado como personas que tenemos que ser perfectas, como personas que no podemos fallar. Y escuchamos ahí el famoso dicho, y es cristiano. Y yo sé que ustedes lo han escuchado un montón de veces, si es que a ustedes no se lo han dicho muchas veces también. ¿Por qué? Porque el tema de perfección creo que lo hemos dejado muy encerrado en las iglesias, muy encerrado, y esa adopción que hemos tomado en las iglesias, el mundo lo ha consumido. Entonces empezamos a ver que se atacan el mundo con los cristianos, cristianos contra cristianos. ¿Por qué? Porque están peleando un tipo de perfección. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, el problema aquí no es que nos consideremos o que nos consideren perfectos en el cristianismo, sino que nosotros adoptamos esa exigencia en nuestro corazón y tratamos de ser perfectos ante los demás. Y cuando yo hacía este bosquejo, yo dije, verdaderamente la presión social de allá afuera nos ha hecho preocuparnos más por lo que la gente diga de nosotros como cristianos que lo que Dios dice de nosotros como cristianos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros entregamos de nuestro servicio para que las personas lo vean y no entregamos de nuestra adoración para que el Señor de verdad la vea. Este es el gran problema cuando nosotros hablamos de perfección en el ámbito cristiano. Hay un montón de conceptos, hay un montón de ideas, pero hay una sola verdad, y es la que yo les voy a hablar en estos minutos. No existe una perfección en el cristianismo. Cuando se me delegó ese tema, yo dije, al solo que me dijeron, hermana, mire, quiero que nos predique o que nos hable acerca de la perfección en el cristianismo, yo dije, ¿cuál? Si no hay. Y dice la Biblia en Romanos de que no hay ni un justo, aún ni uno, dice la Biblia. Porque ciertamente nosotros, al estar midiéndonos con la vara de Jesús, que Él sí fue perfecto y nunca cometió pecado siendo humano, estamos teniendo la vara y decimos, entonces, ¿la perfección en el cristianismo se da? Realmente no, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, también en Romanos. ¿A qué es a lo que voy? Cuando hablamos de una perfección, y si hay personas que ustedes le dicen, pero es que usted, por ser cristiano, usted tiene que ser perfecto, y le empiezan a atacar esos pequeños errores. No quiero excusar o sensibilizar o romantizar pecados, no, ya voy a ir más adelante a eso. A lo que voy es de que para partir en este tema tenemos que dejar algo muy claro, y es que perfección en el cristianismo no hay. Hay muchos cristianos que se han desgastado mental y físicamente en querer aparentar un perfeccionismo que no existe y que la Biblia nos lo dice que no va a existir, porque desde el tiempo que Adán y Eva pecó, nosotros ya veníamos con la mancha del pecado, y esa pequeña mancha nos borró todo lugar que hubiera para una perfección. E incluso cuando tengamos un corazón sincero, cuando tengamos quizás una transparencia con el Padre, no va a existir una perfección. Y quiero desarrollar este no perfeccionismo bajo un ejemplo de la Biblia, porque fíjense que bíblicamente hasta los más usados por Dios fueron imperfectos. Grandes hombres de la Biblia, grandes personas que Dios usó para hacer milagros, que hoy tomamos como ejemplo, hoy como cristianos tomamos como ejemplo, ni siquiera ellos tuvieron una perfección en el cristianismo. Podemos hablar de Salomón, que se le conocía como el rey de la sabiduría, ni siquiera él fue perfecto en el andar cristiano. Tenemos también a Abraham, tenemos a Pedro, tenemos a David, tenemos a tantos en la Biblia que fueron, grandes hombres de Dios, pero ¿fueron perfectos? No lo fueron. Entonces ahora me pregunto, ¿cómo es posible, Señor, que estos hombres que habla la Biblia, que hicieron tantas cosas por ti, y tú hiciste tantas cosas con ellos y por ellos, no hayan sido perfectos y nosotros queremos serlo? Quizás cuando no hemos dado ni siquiera un poquito de lo que estas personas dieron. La Biblia nos habla de que no hubo un perfeccionismo en el cristianismo acerca de los demás que no fuesen Jesús, acerca que no fuese el Hijo de Dios. Entonces, quiero desarrollar eso con una breve explicación en un personaje de la Biblia, y es David y los Salmos. Y miren,
yo quisiera cambiarle el tema a esta reflexión y no decir la perfección al cristianismo. Yo le pondría la montaña rusa en el cristianismo, de subidas y bajadas. No hay perfección en algo que sube, baja y es bien inestable, como nosotros lo somos como cristianos. Entonces yo quizás adoptaría y le daría un giro al tema y le pondría quizás la montaña rusa en el cristianismo. Esa sí creo yo que ya es un poquito más realista, en la cual creo que todos ustedes se van a poder sentir identificados, porque yo lo fui. Siempre Dios es tan detallista que cuando pone en mí un privilegio para poder hablar con ustedes, ya sea en esta plataforma de Chica de Fe o en algún otro lugar, Dios se encarga siempre de lo que yo le voy a hablar a ustedes, Él se encarga de hablarme primero a mí. Y ante este tema, yo antes, bueno, no hace mucho, yo le decía al Señor, bueno, todos tenemos luchas, hermanos, creo que ustedes y hermanas, creo que ninguno acá me va a decir, yo no vivo con ninguna lucha. Y yo le decía al Señor en una de esas noches quizás de bajones, yo le decía, Señor, si yo no tuviera esta lucha que tanto me pesa, yo quizás de verdad fueran mínimas las cosas en las que yo te fallara. Padre, si yo de verdad no tuviera esta cosita que siempre me hace caer, yo quizás no dije fuera perfecta, sino que de verdad te daría una alabanza como tú te la mereces. Pero luego entendí yo de que si no fuese esta cosa, esta lucha que tengo, puede ser otra. Al final siempre va a haber algo que interrumpa mi caminar limpio con el Señor. Entonces, ¿por qué lo desarrollo con David? ¿Por qué quiero desarrollar este bosquejo con David? Porque miren, para mí David es como la expresión gráfica o la descripción gráfica de lo que es una montaña rusa en el andar cristiano. Cosas buenas y cosas malas, pero siempre había un corazón dispuesto a alabar, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, a lo largo de los 150 salmos, nosotros vemos, inclusive en un mismo capítulo, vemos a David al principio llorando y después gozándose en el nombre del Señor. Vemos salmos en donde dice que él da gritos de angustia, que su alma gime de angustia, y más abajo alaba al Señor con otros versos en el mismo capítulo. Y eso a mí me dio a entender que nosotros así somos, que nuestro andar cristiano no es perfecto porque somos de subidas y bajadas constantemente. Entonces, ¿cómo a pesar de las subidas y de las bajadas podemos permanecer en el cristianismo y seguir creciendo en el Señor? Esa es la verdadera pregunta. Yo no voy a estar en estos minutos hablándoles de cómo ser perfectos en el cristianismo, porque eso nunca va a pasar. Y aunque yo les estuviera aquí hablando 1, 2, 3 horas, eso no va a pasar, solo se va a quedar en palabras. Lo que yo sí les puedo hablar a ustedes es cómo, a pesar de los bajones y de las subidas, nosotros podemos andar en un camino íntegro delante de los ojos del Señor y crecer en Él. Y son solamente 4 puntos que tengo de cómo, a pesar de estas dificultades, nosotros podemos seguir en el Señor aún siendo imperfectos. Y la primera es que siempre tenemos que mantener el gozo. Claro, siempre basándonos en David, siempre tenemos que mantener el gozo. Si usted tiene su Biblia, no se me vaya a ir de los Salmos, porque esta es una descripción gráfica de lo que David, creo yo, que nos enseña qué hacer en el andar cristiano. ¿A qué me refiero con siempre mantener el gozo? Muchos cristianos, conforme van caminando el camino de la fe, pierden el gozo. Pasan años y adoptan quizás costumbres o quizás aquellas rutinas como algo súper normalizado y pierden el gozo. Vemos tal vez a hermanos ya mayores que adoptaron una costumbre en su andar cristiano y ya no hay gozo. Ya se va a la iglesia porque se tenía un privilegio, ya se va a la iglesia porque día de iglesia nada más, y no hay gozo en su corazón. Y aquí David dice algo tan lindo y se los voy a leer en Salmos capítulo 5 versículo 11, y dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. El libro de los Salmos sobran versículos que hablan acerca de alabar al Señor y regocijarnos en Él.
David era perseguido, David era ofendido, la gente se burlaba de él, lo quería matar. Y a pesar de eso, los Salmos es el libro con más porciones de alabanza que tiene la Biblia, porque se dice que estos eran cantos de gratitud y alabanza al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nosotros en el andar cristiano? Perdemos el gozo. Perdemos quizás esa milla que nosotros tenemos que darle al Señor. Hace poco, acá por donde yo vivo, falleció un pastor muy reconocido, un pastor que gracias a él se fundaron muchas iglesias aquí en el territorio donde yo vivo. Y tuve la oportunidad de ir a la vela, y lo que les quiero decir es de que todas las personas que hablaban de él, y a mí me consta eso, hablaban de que era una persona que lo caracterizó el gozo que tenía por el Señor. Tenía creo que 83 años, creo. Y todos lo que decían era de que era pastor, y dijeron de que él lo que les había enseñado con creces era siempre mantenerse gozosos. Siempre, y que él era el primero en andar y servir y hacer más y más y más por el Señor. Y yo digo, qué increíble es y qué importante es que como cristianos, a pesar de lo imperfectos que somos, no perdamos el gozo. Y yo entiendo y yo sé que hay muchas situaciones que tal vez estén pasando en nuestra vida que nos hacen perder el gozo. Y es natural, somos humanos. Es quizás un poco egoísta que la hermana Mercy les quiera venir a decir a ustedes, miren, a pesar de las pruebas, manténganse gozosos. Yo sé que es difícil, pero la Biblia lo dice. Regocijaos en el Señor, dice Filipenses. Ahora, yo lo que les quiero decir es de que parte del andar cristiano es aprender a mantener el gozo a pesar de las pruebas. Consideraría yo que no seríamos llamados cristianos si en medio de la tempestad alzamos nuestras manos como alabanza al Señor. Hace poco, yo estaba enfrentando una situación muy dura a nivel familiar, y yo dije, ok, tengo dos opciones: o mantengo el gozo o me tiro al suelo y ya no me levanto. Y creo que eso muchas veces les pasa a muchos cristianos hoy en día. Tienen una situación tan difícil, y entre las dos opciones, si es mantener el gozo o tirarse al suelo, lamentablemente eligen tirarse y ya no pueden levantarse. Es ahora que yo quiero decirles que de verdad, en un corazón alegre, y esto lo he entendido muy bien, en un corazón alegre y gozoso, el diablo no entra. En un corazón que le da toda la gloria al Señor, en un corazón que deposita todo el gozo y alabanza para el Señor, el diablo no entra, no hay espacio para él, y nosotros ni siquiera le prestamos atención a lo que él quiere hacer. Muchas veces quizás el diablo idea herramientas para quitarnos el gozo, pero nuestra pasión por el Señor, por alabar su nombre, es más grande que ni siquiera lo notamos. Entonces, en esta montaña rusa del cristianismo, algo que yo de verdad de lo profundo de mi corazón he aprendido para poder mantenernos en el crecimiento de ser cristianos es siempre mantener el gozo. A pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, creo que eso va a ser clave para que nosotros vayamos por el camino que el Señor quiere, un camino de alabanza a Él a pesar de las tempestades. El número 2 es: busca el perdón del Señor siempre. Como cristianos, como les decía al principio, es imposible que seamos perfectos porque todos fallamos. Absolutamente todos, tal vez con algo que no dijimos pero pensamos, algo que no pensamos pero vimos, en algo tan sencillo. Nosotros siempre tenemos ocasión de caer. Y he entendido que algo fundamental para que nosotros no nos desviemos de nuestro andar en la fe es que necesitamos buscar el perdón de Dios siempre. Usted busca perdón cuando ha ofendido. Y si usted peca contra el Señor, lo ha ofendido, por lo cual usted tiene que pedirle perdón a Él. Muchas veces pasan días, tal vez semanas, meses, en donde sabemos de que hemos ofendido al Señor y no le hemos pedido el perdón, no hemos buscado el perdón, y esto se da por varias situaciones. La primera es de que quizás nosotros pensamos que Dios guarda perdones. A lo que me refiero es, nosotros quizás pensamos que hay una bandeja de archivo que Dios tiene y dice, bueno, a Él no le voy a dar el perdón que me está pidiendo, lo voy a guardar. Dios no es así.
Cuando nosotros venimos a Él y buscamos su perdón, Él nos lo da. Él no tiene un archivero grande con un montón de folders bajo su nombre y dice, no le voy a dar el perdón y lo voy a guardar aquí. No, Él no lo guarda. Él simplemente lo da. Y como les dije, que no se me vayan de los salmos. Espero que estén llevando tal vez una lectura para que puedan leerlo con sus propios ojos. Salmo 51, versículo 2 y 3 dice algo tan precioso y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, dice. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Tenemos que buscar el perdón de Dios constantemente. Este salmo precisamente David lo decía cuando había pasado el incidente después de que estuvo con Betsabé. Un pecado tal vez que nosotros conocemos y guiamos rápido a David por eso que cometió. Pero vemos que David automáticamente fue a buscar el perdón de Dios. Hay muchos cristianos que se han desviado del camino porque no han tenido quizás la sensibilidad de venir a los pies del Señor y pedirle perdón. Nosotros quizás pensamos por el Señor y decimos, no, es que Él no me va a perdonar. Porque hace mucho tiempo yo sentía bastante eso. Yo tuve un montón de situaciones antes involucrado en mi corazón hace muchos años, en donde yo quizás no me sentía merecedora del perdón de Dios. Y ahora entiendo, yo digo, Mercy, ¿cómo pudiste comparar tu corazón humano, tu capacidad humana de perdonar con la capacidad divina de Dios para perdonar? ¿Cómo pudiste, Mercy, comparar tu corazón lleno de maldad con un corazón lleno de misericordia del Señor? Y eso muchos cristianos lo están viviendo ahora mismo. Personas me escriben y me dicen, es que yo no puedo quizás perdonarme por alejarme del Señor. Yo quizás no puedo perdonarme por todo lo que he hecho, por todo lo que he fallado, en quien me he convertido. Y yo digo, realmente tenemos que buscar el perdón de Dios si queremos seguir creciendo en su camino. Y esto es algo bien importante que yo lo confirmé. Y es que no es tanto que Dios no nos dé el perdón, sino que nosotros no nos lo damos automáticamente. Usted no va a crecer en el camino de la fe si constantemente se está señalando y señalando y señalando y no recibe un perdón que Dios ya le dio. Él quiere y de verdad necesita que nosotros tengamos un corazón limpio. Y la Biblia lo dice, limpia mi corazón, oh Dios, examíname, compruébame. Acá está un versículo que creo yo que es el favorito de toda la escritura, que de verdad me ha tocado en el corazón siempre. En Salmo 139, capítulos 23 y 24, que dice que el Señor nos tiene que examinar constantemente nuestro corazón. Y Él quiere examinarlo y hacerlo limpio. Si nosotros queremos seguir caminando en la fe, tiene uno que mantener el gozo y dos, buscar el perdón de Dios siempre. El número 3 y el penúltimo es que tiene que soportar las pruebas. Y yo sé que esto está bien trillado, yo sé que esto usted lo ha escuchado tal vez en muchos sermones, yo sé que tal vez su pastor o en la iglesia o en algún video de Facebook usted ha visto que como cristianos decimos que tenemos que soportar las pruebas, pero cuando estamos en una prueba, creo que ahí es donde se prueba si estamos caminando en el camino de la fe, en el camino que el Señor quiere que llevemos. Y yo una cosa he entendido, y es que en la misma Biblia, en los evangelios, Jesús le decía a los apóstoles que nosotros hemos venido a padecer por causa de su nombre. Yo no sé en qué momento se tergiversó tanto el andar de un cristiano que se dice que tiene que ser perfecto, que el andar de él va a ser intachable, que la vida de él va a ser intachable, que todo le va a salir bien, que no van a haber pruebas. Yo no sé realmente de dónde es que el mundo ha adoptado esta concepción y muchos cristianos lo han creído, si la misma palabra dice que como cristianos hemos venido a padecer y a tener aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confía en el Señor porque Él ha vencido al mundo, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces para seguir en Él? ¿Qué tenemos que seguir entonces para caminar con Él? Soporten las pruebas constantemente. Hace poco unas hermanas del Ministerio de Chicas de Fe precisamente vinieron a visitarnos, a mí, a mi familia, y yo les mencionaba a ellas de que ante toda prueba que se enfrenta, y lo leí en un devocional también, que constantemente estamos rodeados en nuestra vida de batalla y bendición, y así vamos, una batalla, viene una bendición, batalla, bendición, y así vamos constantemente en nuestro andar cristiano.
Si usted ahorita está en un periodo de batalla, va a venir un periodo de bendición. Si usted está en un periodo de bendición, probablemente va a venir un periodo de batalla. Pero así vamos, batalla y bendición, batalla y bendición. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que el poder del Señor se manifieste. Nosotros, hay personas, no sé si ustedes ya han conocido, hermanos en la fe que tienen años de ser cristianos, que yo una vez fui a un evento de escuela dominical y presentaron ahí a 2 maestros que daban clases desde 1980. Yo dije, qué increíble es el andar cristiano que estas personas han tenido, pero estoy segura que ellos han pasado un camino de batalla y bendición, soportando las pruebas para seguir siendo hijos de Dios, guiados por la dirección que el Señor quiere. ¿Y cuál es el problema de cuando no soportamos las pruebas? Hay muchos hijos de Dios que se han quedado a mitad del camino por esto, porque han tirado la toalla y han dicho, yo ya no puedo más. Inclusive han dicho, desde que me acerqué a Dios más pruebas me vienen, desde que yo quise hacer lo correcto peor me fue. Y muchos se han ido del camino del Señor y obviamente pues el resultado es peor. Pero cuando nosotros realmente no soportamos las pruebas, chicas y hermanos que me escuchan, empezamos a ver y a estancarnos en un camino que Dios no quiere que nos quedemos ahí parados. Entonces la montaña rusa de subidas y bajadas quiere que mantengamos el gozo, que busquemos el perdón del Señor siempre y que soportemos las pruebas. Y la última que les tengo aquí, que son como cositas que nosotros tenemos que tener para seguir en estas subidas y bajadas en el cristianismo, es vivir en intimidad. Y algo, y creo yo que es lo que más admiro de David, es que con todo y los bajones y subidones que tenía en su vida, siempre vivió en intimidad con Dios durante todo su andar cristiano. Todavía la Biblia decía que David era un varón conforme al corazón de Dios. Y aquí hay un montón de versículos en donde se ve que muchas veces David pedía el mal para sus enemigos, que en otras veces pedía misericordia por ellos, que él cometía pecado, que él hacía cosas que no eran correctas. Pero algo que yo realmente admiro, y si quiere compruébelo conmigo, es de que cuando usted lee los salmos, se da cuenta que siempre, siempre todo va a terminar con una alabanza al Señor. Y creo que así debe de ser nuestra vida cristiana. No importa los subidones, bajones, desvíos que tengamos, todo tiene que terminar con una alabanza al Señor. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros emprendamos, siempre sean subidas o bajadas en nuestro cristianismo, siempre tenemos que terminar alabando al Señor. Y uno de los últimos versículos que les quiero leer es en Salmos capítulo 69, versículo 3. Y dice, David lo decía esto en un momento de angustia. Decía, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Por qué le doy este versículo? Porque David estaba realmente invocando el nombre del Señor en un periodo de angustia extrema. Todavía en la lectura en el capítulo 69 dice un grito de angustia. Eso dice el título de la lectura. ¿Por qué les digo esto? Porque el vivir en la intimidad, a pesar de las tribulaciones, es lo que nos guía a un camino de fe y a un camino de esperanza en el Señor. Y luego está el Salmos capítulo 73, versículo 28, que dice así, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Es el último versículo que les voy a leer, por eso se los voy a repetir. Dice Salmos capítulo 73, versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas mis obras. He estado, en esta semana estuve en un como programa que se llamaba Movimiento Contra Cultura, de un cantante cristiano. ¿Y por qué les menciono esto? Porque en una de las clases que yo vi con él, hacía una pregunta y decía, usted, hermano o hermana que me lee, ¿está consumiendo o está produciendo? Decía el documento. Y yo cuando lo leí no lo entendí. Y más abajo decía que muchas veces nosotros
nos consumimos por lo de afuera y no producimos para el Señor. ¿Por qué les digo esto? ¿A qué le están dedicando tiempos? ¿A qué le está dedicando de su energía como cristiano? ¿Será que nosotros somos cristianos tal vez de fin de semana porque el lunes a viernes somos empleados nada más? ¿O será que porque el lunes a viernes somos estudiantes y sábado y domingo es que sí somos cristianos? ¿A qué le estamos dedicando tiempo? ¿Nos estamos consumiendo o estamos produciendo una vida de intimidad con el Señor en nuestro andar en la fe? ¿Qué estamos haciendo? Miren, a pesar de subidas y bajadas, si ustedes viven en intimidad con el Padre, créanme que nosotros vamos a tener una corona de victoria a pesar de todo lo que estemos pasando. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé que todos los que están escuchando y tal vez los que van a escuchar después van a decir verdaderamente uno no es perfecto. El título del perfeccionismo en el cristiano creo yo que simplemente es una mentira que se nos ha impuesto y que es momento de nosotros liberarnos de esa carga. No lo digo para justificarnos el ser imperfectos, sino para aceptar que en medio de la imperfección el Señor se manifiesta con un abrazo de amor y con un abrazo de gracia para cada uno de nosotros. Entonces, esta es la mayor prueba en el andar cristiano, permanecer en intimidad con Él. Me atrevería a decir que no hay camino que nos lleve a perdición si va con la mano del Señor, repito. No hay ningún camino que te lleve a perdición si en ese camino vas agarrado del Señor. ¿A qué me refiero con esto? Si usted de verdad, hermano o hermana que me escucha, va agarrado con el Señor, depende de cualquier situación que usted atraviese en su andar cristiano, sea que usted se haya convertido ayer, sea que usted se haya convertido al cristianismo hace 20, 15, 10 años. Si usted va tomado de la mano del Señor, ese camino que usted está andando va a llevar a la victoria. Nunca lo va a llevar a una perdición si va de la mano de Él. Palabra de Dios, oración con Él, congregarse con Él. Estos son pequeños factores que a usted le van a ayudar a permanecer en el Señor, a permanecer en su caminar. Entonces, la perfección en el cristianismo no existe. Quiero quizás que en esta noche ustedes salgan libres de pensar de que ustedes tienen que reflejar una perfección que nadie tiene. Nosotros lo único a lo que estamos llamados es a reflejar a Jesús. Si estamos en Él, lo vamos a reflejar. Él no nos pide perfección, Él nos pide corazones dispuestos para hablar de Él y poder hacer su voluntad aquí en la tierra mientras Él venga. Y yo sé, hermanos, que como cristianos los ojos están puestos en nosotros. Los ojos del mundo están constantemente en nosotros. Pero que la presión del mundo no pueda más con la pasión por el Señor que ustedes tengan que tener en sus corazones. Yo lo que quiero que ustedes de verdad entiendan es que más vale un momento de intimidad con el Señor, que nadie los vea, a que el mundo piense que ustedes son perfectos y que son personas de oración. Está bien que piensen eso, pero que su corazón y su mente no gire alrededor de eso. Que la perfección que usted sea que tenga que tener solo sea en Jesús, nada más. Que Él sea el modelo de perfección que nosotros veamos y que no lo queramos imitar, sino que lo admiremos y le pidamos de su misericordia para que un poquito de lo que Él es nos permita reflejarlo con el mundo que tal vez no entiende esto. La palabra del Señor dice de que las cosas del Espíritu son comprendidas solo por el Espíritu, porque para la carne son locura. Usted no va a pretender demostrar que es imperfecto o que es perfecto. Usted lo que va a pretender es de que el Evangelio del Señor sea anunciado y que se conozca que somos hijos del Señor. Perfectos no, pero sí con un corazón dispuesto a agradarle a Él constantemente. Entonces, no hay perfección en el cristianismo. Sí hay una montaña rusa de subidas y bajones, pero con el gozo, con el perdón, soportando las pruebas y viviendo en intimidad, créanme que es un andar que no cualquiera anda. Es un camino que no cualquiera transcurre en toda su vida cristiana. Y si hay hermanos que me están viendo, yo sé que allá hay jóvenes de 17 años, yo sé que ahí me están viendo personas ya de más de 40 años, y para todos aplica esto. No hay perfección en el cristianismo, lo único que hay es un corazón que tenga que ser sincero
para alabarle a Él. Y si a usted me le vienen a atacar después y me le dicen, usted que es cristiano, pero que usted mire lo que hace, y usted dígale, sí, es que el Señor no me ha mandado a ser perfecto, me ha mandado a creer y a vivir por Él. Claro, yo le decía al principio, esto no es motivo como para justificar nuestro pecado, ¿verdad? Hacer a diestra y siniestra y decir es que no soy perfecto, no, de eso no se trata, y yo sé que usted me ha entendido el punto al que voy. No es de romantizar pecados y decir, está bien, cométalo porque usted no es perfecto. No, no es así. Nosotros fallamos porque ya está en nuestra carne humana fallar, no porque nosotros con justa razón vamos a querer cometer el pecado. Pecamos porque desde antes tenemos ya esa carga, no porque nosotros busquemos el pecado. Entonces, no se exija perfección, pero tampoco busque que el pecado lo inunde. Simplemente viva en el Señor, viva en su gozo, constantemente pídale perdón a Él y que Él lo renueve y soporte todas aquellas pruebas que el diablo vaya a querer enfrentar. Quiero terminar leyéndoles de nuevo el Salmo 73. Y bueno, quizás un consejo que de verdad les doy de todo corazón es de que dispongan de su tiempo al menos para leer un salmo en el día. Piensen en situaciones que estuviera David en ese tiempo. David escribió salmos incluso en cuevas, incluso escondido porque lo iban a matar. Y creo que nosotros podemos aprender de él, que no es que ser perfecto, hay que ser conforme al corazón de Dios para poder vivir pegadito a Él y poder agradarle en el camino de nuestra fe hasta que Él nos llame a su presencia. Salmos capítulo 73, versículo 28 nos dice: por cuanto en mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Acérquense al Señor, ese es el bien que todos como cristianos tenemos. No es ser perfectos, sino es acercarnos a Él, el buscarlo a Él, el tener más de Él. Esa es nuestra misión y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar cada día. Y cuando yo terminé de hacer este bosquejo, yo dije: Señor, perdóname porque constantemente me he puesto un estándar demasiado alto. Porque quizás mucho tiempo yo pensé de que tenía que ser perfecta para agradarte. Pero el Señor no nos pide eso. Él nos pide un corazón sincero delante de Él para alabarle, para servirle y para glorificar su santo nombre. Así que hoy quiero que usted, después de escuchar esta meditación, se sienta libre, se sienta quizás con la total libertad de pedirle perdón al Señor por aquellos pecados que he cometido, pero no le pida perfección. Pídale un corazón conforme al corazón de Él. Así, tal cual, es como nosotros vamos a saber que podemos ser guiados bajo el Espíritu Santo y bajo la presencia del Señor en nuestras vidas. No se quede nada más con lo que ha escuchado, hable con el Señor, exprésele y pídele perdón por quizás muchas veces haber querido ser perfecto en lugar de haber querido ser sincero. Que la vara de perfección ya no sea nuestra meta, sino que sea el estar en el Señor siempre. Y quiero que usted me acompañe en esta oración. Y quiero que cierre sus ojos y de verdad dígale al Señor soberano, Dios Padre Celestial: en esta hora te damos gracias porque tú nos has permitido entender que no nos mandas a ser, Padre Santo, perfecto, sino que nos mandas, Padre, a demostrar delante de tu presencia que aunque seamos imperfectos, que aunque seamos pecadores, queremos andar en tu camino, queremos crecer en ti. Hoy te rogamos, oh Dios, que seas tú soltando cargas en aquellos corazones que se sienten quizás obligados a demostrar una perfección que no existe. Ayúdenos, oh Dios, a ser cristianos que aunque se fallen, Señor, que aunque se cometan errores, seamos personas, Señor, y cristianos que de verdad procuremos cada día hacer tu voluntad y no lo que el diablo quiera que nosotros hagamos, Señor. Encomendamos a ti nuestro corazón, nuestra mente y toda nuestra vida para que seas tú constantemente guiándonos en el camino eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido el programa de series juveniles del Ministerio Internacional Chica de Fe. Se despide de ustedes Merce Olmedo, agradeciéndoles de verdad el que me hayan prestado sus ojos para verme y sus oídos para escuchar lo que el Señor quiere. Recuerden, perfección en el cristianismo, no, mejor montaña rusa de subidas y bajadas,
pero siempre teniendo en el centro a Jesús. Que el Señor me les bendiga, tengan un sueño reparador, descansen en el amor del Señor y no se vayan a dormir antes de decirle a Él que aunque no seamos perfectos, hay un corazón que lo ama y que le quiere servir hoy y hasta cuando Él nos lo permita. Amadas chicas de fe, hermanos que han estado también en este en vivo, que el Señor me les bendiga. Les mando un fuerte abrazo en el amor del Señor y pendientes porque el Señor constantemente nos quiere hablar a cada momento. Un fuerte abrazo y que pasen una feliz noche.